Bueno, y ahora voy a dar lugar a nuestro último orador de este bloque. Él es José Ignacio Orlando. Ignacio, cuando quieras podés comenzar a presentar. Es doctor en Medicina Computacional e Industrial por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Actualmente es investigador asistente del CONICET en el grupo Yatiris del Instituto Pladema, y sus intereses de investigación se centran en la aplicación de aprendizaje automático y profundo, así como visión computacional para el análisis de imágenes y datos médicos, con especial énfasis en oftalmología. Bienvenido, y cuando quieras puedes comenzar tu presentación. Bueno, muchas gracias Agustina y Candelaria también por la invitación a participar. Un poco lo que les voy a comentar en esta breve charla son algunos avances que hemos hecho en Retinar, que es una plataforma que pensamos, una plataforma nacional, que utiliza inteligencia artificial para facilitar la detección temprana de la retinopatía diabética. ¿Bien? Es más que nada comentarles algunos de los avances que hemos hecho en pos de lograr finalmente obtener esta plataforma. Bueno, para empezar a hablar un poco de estos temas necesitamos hablar de la diabetes, que es la otra gran pandemia que hoy por hoy sufre todo el mundo. Estamos hablando de una enfermedad que padecen 463 millones de personas y que se espera que hacia el año 2050 crezca en un 51% su prevalencia. En Latinoamérica no es la excepción, ahí se calcula alrededor de 32 millones de personas que sufren de diabetes, y se espera que incluso el crecimiento hacia el año 2050 sea mayor. Si nos concentramos solamente en Argentina, se calcula que hay 1,8 millones de personas entre los 20 y los 79 años que tienen diabetes, pero hacia el año 2045 se espera que crezca hacia 2,5 millones, que es más o menos un 6,9% de la población adulta estimada. Es una barbaridad de personas. Y además en Argentina hay una particularidad, que es que se estima que alrededor de un 50% de la población diabética todavía no sabe que tiene diabetes. Y la diabetes es una enfermedad que trae muchísimas complicaciones a nivel corporal, que tienen que ver con complicaciones macrovasculares y microvasculares, que son consecuencias justamente de la elevada glucosa en sangre y que se manifiestan a través del pie diabético, que es una de las características que por ahí la gente más recuerda, la nefropatía diabética que afecta a los riñones, la cardiopatía diabética que afecta el corazón, la neuropatía diabética y la retinopatía diabética, que es la enfermedad o la complicación de la diabetes sobre la que nos vamos a concentrar a lo largo de esta charla. Bueno, la retinopatía diabética, como les decía, es una consecuencia de la diabetes, es la primera causa de ceguera prevenible e irreversible en adultos en edad laboral. Esto quiere decir que es una enfermedad que se puede prevenir, pero que si no se previene a tiempo, los efectos que la enfermedad tiene son irreversibles. ¿Bien? Es una consecuencia, como les comentaba, de la diabetes maltratada. Básicamente, a medida que una persona transcurre la enfermedad de la diabetes, se calcula que en 20 años de padecer diabetes tipo 1 o tipo 2, la prevalencia de la retinopatía diabética crece significativamente. Entonces las personas que tienen la enfermedad, tienen diabetes durante muchos años, es muy probable que manifiesten retinopatía diabética, y que es una enfermedad que se manifiesta en estadios. El estadio más primitivo es el de la retinopatía diabética no proliferativa, en la que se observan en la retina variaciones en la distribución de los vasos sanguíneos, pequeñas microaneurismas que son como globitos que se forman en las paredes de los vasos. Esos globitos tienden a romperse y generar lo que se conocen como hemorragias. Bien, al mismo tiempo las paredes de los vasos sanguíneos se debilitan, y eso produce que ciertos lípidos que están en el torrente sanguíneo se trasladen hacia la retina y produzcan inflamaciones que después evolucionan en edemas y edema macular. Y el estadio más avanzado, que se conoce como la retinopatía diabética proliferativa, es ese estado en el que la retina intenta generar vasos sanguíneos nuevos para llevar sangre a los lugares en los que la sangre no está llegando bien. Esos vasos sanguíneos son débiles, entonces se rompen, y eso, bueno, alimenta un círculo vicioso que termina eventualmente afectando la visión de la persona y eventualmente también provocando ceguera. Y estos efectos son irreversibles de vuelta. No es factible recuperar la visión que se pierde por diabetes, al menos no de manera significativa. En Argentina, la retinopatía diabética explica el 16% de los casos de ceguera. Bien, estamos hablando de una cifra que es muy importante y que
hay que ponerla en el contexto de una enfermedad que es prevenible, como yo les decía antes. El 90% de los casos de complicaciones graves en la visión producto de la retinopatía diabética se pueden prevenir. Lo único que hay que hacer es detectar la enfermedad a tiempo para poder iniciar el tratamiento. Entonces, para eso se le suele recomendar a la persona diabética ir al menos una vez al año al oftalmólogo o a la oftalmóloga para que chequee sus retinas y compruebe si hay signos de gravedad de la enfermedad. Sin embargo, yo les cuento esto de que una persona diabética tiene que ir una vez al año al oftalmólogo, pero en Argentina se calcula que el 77% de las personas diabéticas no cumple con el control oftalmológico anual. ¿Qué significa esto? Que hay un 77% de personas que se nos escapan de ese diagnóstico y que pueden eventualmente llegar tarde a iniciar el tratamiento. ¿Bien? Según un estudio que realizó el Hospital de Alta Complejidad El Cruce en Florencio Varela, más del 20% de las personas que van o que fueron en un periodo de tiempo que ellos analizaron a la consulta, presentando algún tipo de síntoma en la visión, ya llegaban en estado de ceguera legal. ¿Qué significa esto? Significa que veían formas borrosas, distinguían alguna luz, pero que la visión está muy disminuida y que ya es de vuelta esa pérdida de la visión irreversible. Si nos ponemos a analizar cuáles son los factores que hacen que haya tan baja adhesión al control anual, el principal de ellos es la poca disponibilidad de oftalmólogos. En Argentina, según cifras del 2015, se calcula que hay 3.500 oftalmólogos y oftalmólogas aproximadamente. Esto equivale a 8 oftalmólogos cada 100.000 habitantes, es muy poco, y eso que Argentina tiene unas tasas en relación al resto del mundo bastante interesantes, bastante altas. Pero si nos concentramos solamente en la población diabética, estamos hablando de un oftalmólogo o oftalmóloga cada 755 personas diabéticas. Es básicamente esto que estamos viendo acá. Uno cada 755. Esto implicaría que cada oftalmólogo tendría que atender solamente 2 diabéticos por día, todos los días del año, para poder asegurar esa cobertura de la que estamos hablando. ¿Bien? Se imaginarán que esto es ilógico, esto no se puede conseguir. Y al mismo tiempo, el otro factor que afecta significativamente a la adhesión, al acceso a ese diagnóstico realizado como control anual, es el motivo económico. Si nosotros usamos el nomenclador del Consejo Argentino de Oftalmología, por ejemplo, para analizar cuáles son los costos asociados a una consulta completa, desde la primera visita al oftalmólogo hasta hacerse un estudio de fondo de ojo, que lo analice un retinólogo, que se construya el informe y que se le presente al oftalmólogo para confirmar el diagnóstico e iniciar el tratamiento, estamos hablando de un costo particular de 30.000 pesos por paciente. Es una locura, es muy difícil de cubrir. Entonces tenemos que empezar a buscar cómo podemos hacer para poder llevar ese control anual a las personas que se nos están escapando hoy por hoy y que llegan a la consulta ya en condiciones de ceguera. ¿Bien? Bueno, la principal herramienta que hoy por hoy existe para darle solución a este problema es la telemedicina. ¿Bien? Es una alternativa de diagnóstico muy utilizada en todo el mundo, y en el caso de la retinopatía diabética está centrada específicamente en una modalidad de imagen que es la retinografía o la foto de fondo de ojo. ¿Bien? Estamos hablando de una modalidad de imagen médica que es no invasiva, ¿bien? O sea, no hay que invadir al paciente para tomar la imagen, es instantánea, se toma en el momento, no hay que esperar como una resonancia, un proceso que lleve mucho tiempo. Se calcula con este dispositivo que estamos viendo acá, que es un retinógrafo, y la imagen que obtenemos es esta que vemos acá, que nos permite ver si existen lesiones, bueno, nos permite ver la retina en su conjunto, pero además nos permite identificar si hay lesiones típicas de la retinopatía. Por ejemplo, acá lo que vemos es un paciente que tiene algunas hemorragias, que son estos puntitos rojos que ustedes pueden ver acá, estas manchitas, y que tiene además hemorragias en la fóvea, que esta es la región donde hay una mayor concentración de los fotorreceptores que utilizamos para leer, para poder manejar un auto, para ese tipo de cuestiones que requieren una visión bien precisa. ¿Bien? Entonces, observar hemorragias en esta zona suele ser un indicador de que este paciente necesita iniciar rápidamente un tratamiento. ¿Bien? Bueno, esto lo podemos hacer a través de la fotografía de fondo de ojo. Esto equivale al examen de fondo de ojo tradicional, a la oftalmoscopía. La única diferencia es que acá es una foto, o sea, eso queda, se guarda, es persistente y además es digital. Y existen dos versiones de cómo capturar una retinografía. Una de ellas es la midriática, que es donde se pone esa gotita en el ojo para dilatar la pupila y poder llegar mejor a ver el fondo de ojo. Y la otra opción, la no midriática,
se basa en otros principios que permiten a la cámara llegar un poco más fácilmente a ver el fondo de ojo, y como no requieren dilatar previamente la pupila, este tipo de cámaras de fondo de ojo, nos permite facilitar mucho la tarea de captura, al punto tal de que no necesariamente necesitemos que un oftalmólogo la haga. Bien, podemos tranquilamente entrenar a un técnico, una técnica, un enfermero, enfermera, una persona que sepa manejar este dispositivo para tomar la fotografía de fondo de ojo. Esa fotografía se puede transmitir o se puede enviar a un oftalmólogo para que ese oftalmólogo la analice y pueda hacer el diagnóstico, y en función de eso llevar el diagnóstico ahí donde el oftalmólogo no está. Bien. A partir de entonces la cámara de fondo de ojos, que se pueden construir redes de telemedicina oftalmológica. Para eso lo que se hace en todo el mundo es tratar de colocar nodos de captura en diferentes regiones, que pueden ser salas de primeros auxilios, o no sé, en cualquier lugar donde se pueda poner una cámara de fondo de ojo y haya un técnico que las pueda capturar. Bueno, pueden concurrir ahí personas diabéticas a hacerse su control anual, se les toma ahí la imagen. Esas imágenes se transfieren a un centro remoto de informes, donde tenemos una serie de especialistas que lo que van a hacer va a ser ir analizando esa cola de retinografías que van recibiendo, y a partir de su análisis emitir el diagnóstico y tamizar, este proceso se llama tamizado, a aquellas personas que se detectan como de riesgo y que necesitan ser tratadas. Una vez que se detecta a esas personas, lo que se hace es recomendarlas a determinada institución para tratamiento, donde también hay especialistas que son los encargados de finalmente hacer el tratamiento del paciente para que esa persona no se quede ciega. Esto que yo les presento acá parece muy bonito, parece muy perfecto, pero tiene sus limitaciones. Una de ellas tiene que ver con la calidad de las imágenes. ¿Bien? Como es un técnico, la persona que adquiere los estudios, puede ser que haya fotos de fondo de ojo que estén mal capturadas, por diversos motivos, por presencia de alguna patología que cubre, una opacidad que cubre el fondo del ojo, o porque hay demasiada luz en el ambiente, entonces la foto sale quemada. Bueno, hay diferentes motivos que pueden generar que haya fotos que se capturen mal. En consecuencia, los especialistas reciben fotos que no pueden diagnosticar y por ende necesitan que el paciente vuelva a ir al nodo de captura para que se tome un nuevo estudio, y eso afecta mucho la eficiencia de la red en general. Esa es una de las dificultades. Y la otra tiene que ver con que estas redes en general no escalan. Si yo agrego más y más y más nodos de captura, o tengo muchas personas diabéticas en cada uno de estos centros de captura, la cantidad de imágenes que yo tengo que analizar es mucho mayor, la cantidad de especialistas que necesito dedicar a diagnóstico crece significativamente, pero como la cantidad de oftalmólogos es finita, empiezo a tener más oftalmólogos dedicados a la parte de diagnóstico que a la parte de tratamiento, que en definitiva es lo que nosotros no podemos reemplazar de ninguna forma. Entonces, analizando un poco estas dificultades y viendo cuáles son las experiencias internacionales que hay en este sentido, fue que nosotros decidimos crear o ideamos Retinar, que es una plataforma que va a usar inteligencia artificial para hacer un diagnóstico asistido de la retinopatía diabética, en una alianza estratégica que hicimos con el Hospital El Cruce, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, donde funciona el Instituto Pladema, donde yo trabajo, y el CONICET. ¿Cuál es la idea principal de Retinar? Con Retinar nosotros contemplamos 3 módulos principales. Uno que tiene que ver con asistir a los técnicos en la captura de los estudios en los nodos remotos, de forma tal que esa captura sea de buena calidad y nos permita pasar al paso siguiente, que es brindar a través de inteligencia artificial un prediagnóstico que nos permita tamizar los casos de riesgo. Y finalmente, una tercera etapa en la que queremos darle herramientas al oftalmólogo, a la oftalmóloga, para que pueda hacer un informe detallado de esos casos considerados de riesgo, que sirva para orientar el tratamiento posterior y que le facilite al paciente poder acceder al mejor tratamiento posible para su patología. Para eso lo que ideamos es utilizar un control de calidad automático en la primera etapa, usando inteligencia artificial, que nos permita, cuando se capture una imagen de mala calidad, recomendarle al técnico que la vuelva a capturar, y cuando esa imagen ya cumpla con los estándares de calidad correctos, determinar de forma automática, también usando inteligencia artificial, si ese paciente necesita o no ser referido a un oftalmólogo. Para eso nuestra inteligencia artificial detecta automáticamente los signos de la retinopatía diabética, emite una alerta en caso de que el paciente los presente,
y en ese caso se le ofrece al paciente la posibilidad de transmitir ese estudio a un nodo de informes, que no es un nodo de informes, sino que es un centro distribuido, donde tenemos una serie de retinólogos que se suscriben a la plataforma para brindar servicios de diagnóstico, y donde ellos lo que reciben es el estudio, acompañado de una identificación automática de las lesiones que se observan en la imagen, y de una predicción de la severidad y el riesgo de la retinopatía diabética según se observa en la imagen, todo esto también mediante inteligencia artificial y redes neuronales convolucionales. El resultado entonces es como una especie de visión holística del estudio que le permite al retinólogo poder hacer un informe mucho más detallado y mucho más preciso que después se le transmite al paciente una vez terminado, acompañado de sugerencias de tratamiento. Lo que vamos a ver ahora es parte de lo que fue el trabajo final de Ingeniería de Sistemas de Tomás Castilla, que tuve la suerte de dirigir en su beca de iniciación a la investigación de la UNICEN. Es un trabajo que hicimos en colaboración con el Hospital El Cruce y el Centro de Oftalmología Martínez, donde lo que hicimos fue tratar de desarrollar una red neuronal súper simple para tratar de identificar los casos de retinopatía diabética referible. Y lo hicimos partiendo desde tres premisas que congeniamos con la gente del Hospital El Cruce, que son que por un lado necesitamos valores altos de sensitividad y especificidad, porque necesitamos que la red sea efectiva en detectar los casos que requieren ser referidos a un oftalmólogo, que sea robusto a variaciones en las cámaras, a la existencia de diferentes comorbilidades, resoluciones, etnias, etc., porque esto después necesita aplicarse en un entorno clínico como el argentino, donde tenemos altas tasas de inmigración que no tienen acceso al sistema de salud tradicional o que tardan mucho en llegar al sistema de salud. También queremos poder aprovechar el recurso que ya está instalado, entonces queremos aprovechar las cámaras que ya existen, no queremos que todas las personas tengan que ir o todos los nodos de captura tengan que usar exactamente la misma cámara. Y finalmente un tercer punto es que necesitamos brindarle feedback a los profesionales para que ellos puedan analizar si la respuesta que dio el sistema es correcta o no. Para eso lo primero que hicimos fue hacer un relevamiento de las bases de datos públicas. Hay mucho dato público para trabajar en este sentido, pero el principal inconveniente que tiene a la hora de querer integrarlos es que estos datos no son uniformes. Cada uno usó su propia estrategia de etiquetado y además existen variaciones en la resolución de la imagen. A veces hay regiones que no nos sirven. Entonces para eso tuvimos que hacer un trabajo de reetiquetado de algunos de esos datos, y para solucionar el tema de estas regiones en blanco, que en realidad son en negro, donde no tenemos información y donde no tiene sentido almacenar esos estudios, aplicamos técnicas que hemos aplicado en otros contextos para tratar de reducir las imágenes a solamente aquellas regiones que nos interesan. El resultado es una base de datos muy diversa con más de 98.000 estudios, que dividimos en datos de entrenamiento, validación y test, como ustedes saben, los de entrenamiento para entrenar, validación para ajuste de hiperparámetros y test para validar la efectividad de la herramienta. Lo hicimos teniendo en cuenta, obviamente, que necesitamos separar los datos de manera balanceada, que las clases en los tres conjuntos se representen de la misma forma, y utilizamos un modelo súper sencillo, porque esto es una prueba de concepto, donde queríamos ver si con datos diversos y un correcto entrenamiento éramos capaces de obtener buenos resultados para esta tarea. Tomamos una ResNet 18 preentrenada sobre datos de ImageNet, y lo que hicimos fue hacer un ajuste sistemático de diferentes estrategias de Data Augmentation para exprimir al máximo posible la eficacia de este algoritmo. Lo que hicimos fue evaluar en un proceso de forward selection cómo estos cambios afectaban la performance sobre los datos de validación. Obtuvimos un área bajo la curva ROC de 94-95%, y a este modelo lo fuimos a evaluar sobre nuestros datos de test para comprobar su efectividad. Observamos entonces sobre estos datos de test, que son más de 55.000 estudios, un área bajo curva ROC del 92%, que es bastante elevado. Si nosotros descomponemos esos resultados en los diferentes datasets que reunimos, vemos que esos valores se mantienen relativamente parejos. Hay una pequeña caída en este dataset, que es un dataset con comorbilidades, así que estamos trabajando ahora en hacer un análisis más detallado sobre qué efectos tienen las comorbilidades en la confusión del algoritmo. Si tomamos en cuenta que hay trabajos que sugieren que hay que analizar la sensitividad en un 50% de especificidad para poder decidir si un modelo es o no efectivo, y que nos piden que obtengamos una sensitividad mayor al 70% en este punto de control, lo que observamos es que
efectivamente nosotros obtenemos valores por encima de ese valor de referencia, así que esto es una buena noticia, y que incluso si usamos algún protocolo de evaluación estandarizado para poder comparar nuestro modelo con otros trabajos de la literatura, vemos que la efectividad es muy parecida, y que esto es sin haber incorporado ningún tipo de modelado explícito del dominio. Nosotros no le dimos información de las lesiones, no integramos información de la retinopatía diabética que sabemos calcular con otros algoritmos que hemos desarrollado en el laboratorio, sino que simplemente tomamos una red clásica de clasificación para resolver este problema. Los resultados que obtuvimos están en línea con los de algunas herramientas comerciales que no están evaluados sobre los mismos estudios que utilizamos nosotros, pero que están evaluados sobre muestras bastante más pequeñas que la nuestra, así que esto es una buena noticia. Y finalmente, si comparamos, si analizamos los mapas de atribución que genera nuestra red neuronal, vemos que en casos referibles, como este que tenemos aquí, el modelo reacciona ante la presencia de lesiones rojas, que es una buena noticia, porque esto le permite al oftalmólogo tener feedback exacto, no solamente el tamizado binario. Lo mismo ocurre con los exudados, por ejemplo, con las lesiones brillantes. Acá vemos que hay algunas activaciones en esa zona. Y vemos que en los casos no referibles, el modelo se enfoca principalmente en el área macular, que es la zona que, si se ve afectada por la retinopatía diabética, es la más seria. Entonces vemos que el algoritmo va a buscar ahí si existen o no lesiones. Bueno, este es solamente uno de los componentes de nuestra herramienta. Nosotros actualmente estamos en una fase de desarrollo de un primer MVP, donde lo que estamos haciendo es trabajar en un estudio retrospectivo de la eficacia de este algoritmo que les presenté recién, y estamos haciendo una evaluación comparativa más estandarizada respecto a otras bases de datos y respecto a otros trabajos de la literatura, y estamos trabajando en la parte del control de calidad automático. En este sentido, gracias a que obtuvimos financiamiento del PAC Emprendedores para la Innovación del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, estamos trabajando en conjunto con Lamansys, que es un spin-off de acá de la Universidad del Centro, que trabaja en el desarrollo de sistemas. Estamos trabajando en el desarrollo del prototipo navegable y funcional de esta plataforma, que cuenta con 3 interfaces: una interfaz para el técnico, que es quien captura las imágenes, una interfaz para el retinólogo para asistirlo en la creación de los informes, y una interfaz para el paciente para que acceda a su estudio. Y una vez que terminemos esta fase de desarrollo, vamos a hacer una prueba piloto en instituciones de salud. Estamos planteando hacerlo con el Hospital El Cruce, que son nuestros partners clínicos de referencia. Vamos a integrar los otros módulos de inteligencia artificial que todavía están pendientes, y bueno, tenemos una hoja de ruta bastante grande para tratar de a poco ir incorporando otras patologías oculares también a la plataforma. Este es un poco el equipo que me acompaña en este desarrollo: Mercedes Leguía, que es la jefa del servicio de oftalmología del Hospital El Cruce; Alejandro Koch, que es el coordinador del área de telemedicina del hospital; e Ignacio Larravide, que es mi director de carrera de CONICET. Bueno, para ir terminando, un chivo: si a alguno le interesa trabajar en estos temas de oftalmología e inteligencia artificial, bueno, nos puede escribir, ahí les dejo mi mail por cualquier cosa. Si quieren chusmear alguna de las cosas que hacemos en el laboratorio, les dejo ahí también el link a nuestra web, y si no, nos pueden seguir en Twitter, ahí tienen nuestro @. Y si quieren saber un poco más sobre el proyecto, pueden entrar a retinar.com.ar, y ahí tienen un poco más de información sobre cómo venimos con este proyecto. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias por su atención, y si tienen alguna pregunta. Bueno, Ignacio, muchas gracias. Hay algunas preguntas en el chat. En primer lugar, nos pregunta Tomás si es posible incorporar, bueno, obviamente vienen las felicitaciones antes, y se puede incorporar ya a las imágenes tomadas por cámaras ultra wide field, es decir, de Optos, de Clarus, sin perder precisión diagnóstica, ya que muchas de esas utilizan imágenes multicolor y no retinografías reales. Nosotros, hola Tomás, ahí vi que la pregunta viene de él. Sí, nosotros en realidad estamos entrenando solamente con fondo de ojo tradicional a 45 grados, tenemos algunas con otros field of views, pero no estamos trabajando con ultra wide todavía. Tenemos ahí un dataset reservado para hacer una evaluación chiquitita y ver qué tanto se rompe el algoritmo. Es de esperar que se rompa bastante cuando las imágenes que uno le presenta son muy diferentes a las que se usó para entrenar. De todas maneras, por la experiencia que nosotros tuvimos en este trabajo, cada vez que nosotros le dábamos datos más diversos, la red se hacía más robusta
a trabajar con esos datos más diversos. Así que una de las posibilidades es integrar ese tipo de datos en el proceso de entrenamiento o hacer un ajuste de este modelo que nosotros ya tenemos preentrenado a esa nueva modalidad, por ahí con un dataset más chico, y en ese caso es muy factible que gane robustez. Excelente. Tenemos dos preguntas de Candelaria. ¿La ResNet 18 es de salida binaria? ¿Binarizaron las clases de los distintos datasets? Sí, Eso en primer lugar. sí, hicimos eso básicamente porque a nosotros no nos interesa predecir todavía el grado de la retinopatía diabética, sobre todo porque hay muchos grises entre dos grados. Si nosotros clasificamos automáticamente la imagen como que pertenece al grado 3 de retinopatía y en realidad era de grado 2, bueno, el error que hay ahí es muy chico, entonces es como que no, nos interesaba más bien poder distinguir un caso que es referible, que sí o sí lo tiene que ver un oftalmólogo, y un caso que no. Entonces lo que hicimos fue, sin retinopatía aparente o con retinopatía diabética leve, muy leve, con apenas unas microaneurismas presentes en la imagen, eso clase 0, y el resto, cuando ya hay hemorragias, neovascularizaciones, exudados cerca de la zona foveal, ese tipo de cosas, ya lo empezamos a considerar como un caso referible. Excelente. Y también nos pregunta algo más general, cuando el profesional diagnostica la imagen de retinografía, ¿le sirven también los datos clínicos del paciente y su historia clínica? ¿O podría hacer la evaluación de la misma forma solo con la imagen y sin ningún contexto? Sí, siempre cuanto más información clínica se integre, por ejemplo, la hemoglobina glicosilada, ese tipo de información extra, le da también complementa la visión de solamente mirar una foto de fondo de ojo. Hay que tener en cuenta, de todas formas, que nosotros, la forma en la que pensamos retinar es como una plataforma de telemedicina oftalmológica. El nodo de captura va a seguir existiendo, y en el nodo de captura rara vez vos vas a tener un oftalmólogo o una persona que sea capaz de medirte la hemoglobina o de sacarte ciertos parámetros clínicos. Por ahí sí la presión arterial y ese tipo de cosas, pero si le complicás mucho el dato clínico que necesitas al algoritmo, lo que vas a terminar haciendo es perdiendo la idea esta de tener nodos de captura bobos, si se quiere, colocados en cualquier lugar donde haya una cámara de fondo de ojo y se puedan tomar el estudio rápidamente. Pero sí, cuanto más información se integre, mejor. Y obviamente ya hay mecanismos en el estado del arte para integrar este tipo de información en redes neuronales, así que sí, hay un montón para hacer en este sentido. Genial. Y luego tenemos una pregunta de Leonardo. Nos pregunta, bueno, muy bueno lo que hicieron en cuanto a la calidad de las imágenes. Entiendo que los datasets públicos tienen mucha variabilidad e imágenes de mala calidad. ¿Qué criterios usaron para eliminar las imágenes no útiles que agregaban ruido? Nosotros, en el marco de la evaluación, tratamos de usar datos lo más parecidos a los escenarios que se te pueden presentar en la clínica diaria, que incluyen datos de mala calidad. Lo mismo para el entrenamiento. No hicimos un filtrado de qué casos son de mala calidad o de buena calidad. Lo que estamos haciendo ahora y lo que vamos a empezar a experimentar en el laboratorio es si a este modelo además le agregamos, lo convertimos en un modelo multitarea, donde no solo prediga el grado de retinopatía diabética, si es referible o no referible, sino que además le decimos que nos diga la calidad del estudio. Bueno, queremos ver si eso afecta o no los resultados. Así que no lo tuvimos en cuenta al momento de partir los datos, no sacamos datos de mala calidad, porque justamente queríamos ver qué le pasaba al algoritmo en presencia de ellos. Los próximos pasos a seguir involucran, por un lado, integrarlo de forma explícita en el proceso de entrenamiento, como un modelo multitarea, y por otro lado, diferenciar al momento de evaluar qué ocurre con imágenes de buena o mala calidad. Una cosita chiquitita sobre eso, a veces ocurre que las fotos de fondo de ojo parecen de mala calidad porque la persona tiene cataratas, entonces por la opacidad en el lente uno no llega a ver bien el fondo de ojo. Nosotros hicimos una evaluación no hicimos cuantitativa, pero hicimos cualitativa, estamos trabajando en la cuanti ahora, sobre algunos casos con cataratas, y lo que vimos es que el modelo anda bastante bien incluso cuando hay opacidades en el fondo de ojo. Entonces es de esperar que incluso si la imagen está un poco quemada o no es de una calidad óptima, el algoritmo pueda extraer un poquito extra de información. Pero se supone que de todas maneras, en el enfoque que nosotros estamos pensando, la red neuronal del principio que descarta los casos de mala calidad, le va a pedir al técnico que lo vuelva a capturar a ese estudio.